Este es un podcast dirigido a abogadas y abogados que van en camino a la sala de audiencia, a algún cerezo, a la fiscalía, a su oficina o a cualquier lugar a donde podría dirigirse un penalista. Esto es para aquellos que son apasionados del derecho penal, así como nosotros. Esto es De Penalista a Penalista. Muy buenos días, tardes o noches. Yo soy Paula Cruz. Mi nombre es José Antonio Albuerne. Y esto es De Penalista a Penalista. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, obviamente que tiene nuestro reconocimiento y admiración, y nada más y nada menos que la doctora Marisela Cifuentes López. Evidentemente toda la gente, la comunidad jurídica del Estado de México, de Ciudad de México, sabe de quién nos referimos, y la verdad es que para nosotros es un verdadero gusto que esté aquí. El día de hoy vamos a tratar el tema de nulidades. Si ustedes lo saben, la doctora es postulante en materia penal, es especialista en esta materia y es autora de diversos libros. Dentro de ellos está el de nulidades, que por cierto yo fui uno de los compradores de las primeras ediciones, hasta tengo ahí el autógrafo. Y pues bueno, este es el tema a desarrollar. Mucho gusto, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, pues muy agradecida por la amable invitación, siempre contando con el afecto y el entusiasmo de la gente que gusta de las obras que escribo y sobre todo porque traen un poquito de experiencia de la vida cotidiana. Entonces estoy muy agradecida por el motivo de la invitación, que es hablar precisamente de este tema tan relevante y a veces poco intentado, poco explorado dentro del procedimiento penal. Sí, justamente, doctora. Y lo cierto es que es una herramienta increíble que el legislador nos dio en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales cuando se establece, por ejemplo, la violación a los derechos humanos en un acto procesal, ¿no? Y entonces, antes de comenzar nosotros con las preguntas que tenemos preparadas, nos gustaría preguntarle qué es una nulidad. Bueno, empezamos prácticamente por el resultado cuando hablamos de nulidades. Es como ver una película en retrospectiva, ¿no? Cuando ves el final y luego a partir de ahí se va desarrollando la trama. Las nulidades es una resolución judicial dictada por un juez de control regularmente, aunque hay nulidades en otros ámbitos digamos, fueros y niveles. Sin embargo, cuando hablamos de proceso penal, estamos hablando de resoluciones que emite un juez de control frente a un incidente planteado por alguna de las partes en la que estamos haciendo valer que hay ciertas irregularidades dentro del procedimiento, ya sea porque hay un acto que estuvo mal realizado por parte de alguno de los operadores de este sistema de justicia penal, o ya sea porque es producto de ese acto procedimental, es decir, podemos pedir la nulidad de un acto en concreto o la nulidad de los medios de prueba obtenidos en esas actuaciones. Entonces, la verdad es que la nulidad se debe de entender solamente a partir de quien la emite, que es un juez de control. Excelente. Realmente ha quedado claro esta parte de la nulidad porque digo, para referirnos, existen nulidades en diferentes materias, sin embargo, solo aquí hablamos de materia penal. Me gustaría preguntarle qué clases de nulidades existen en nuestro proceso penal. Bueno, nosotros tenemos reconocido en el código, si pudiéramos clasificarlos, diríamos que la más importante clasificación que tenemos sobre las nulidades está enfocado en cuál es la irregularidad que se comete, es decir, se afectó un derecho fundamental en una mala práctica de un acto, ya sea de un acto de investigación o un acto procesal. Si se vulnera ese derecho humano, entonces la nulidad es automática, prácticamente lo digo de manera coloquial, ¿no? Sin embargo, tiene ciertas condiciones, pero ese acto que está irregular porque se violó un derecho humano, le recae la nulidad
denominada de nulidad absoluta. En cambio, cuando lo que se afecta es, por ejemplo, una regla procesal, una cuestión de mera forma, entonces hablamos de nulidades de tipo relativo. Y en este caso no siempre va a haber como respuesta la nulidad, sino que en este caso se agotan dos posibilidades por parte del juez, es decir, antes de que el juez resuelva, voy a declarar nulo este acto, primero verifica si el acto es posible sanearlo, corregirlo, componerlo, y cuando no hay ese remedio o bien la parte lo ha convalidado con una omisión de acto, entonces no le queda más remedio que declarar la nulidad. De ahí que esa sería una primera clasificación, nulidad absoluta por ser de derechos fundamentales y nulidad relativa por ser violatorio de disposiciones sobre las formas procesales. Pero hay otra clasificación que nosotros destacamos del código, que es por el efecto o dónde está impactando la nulidad. Podríamos decir que también hay otra clasificación reconocida en el código cuando nos habla de nulidades de actos del procedimiento, que está contenido en el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales hasta el 102, donde se pueden advertir pues todos los postulados y más importantes sobre el tema. Y luego hay nulidades de medios de prueba. Esos están contemplados o se deducen del artículo 263 y 264 del Código de Procedimientos Penales. De esta manera también entonces tenemos otra clasificación en función de a dónde impacta la nulidad de un acto o la nulidad de medios de prueba. Y también, si hablamos de clasificaciones, también tendríamos que ver si por sus efectos, por lo que podemos, la mecánica con la que podemos hacer valer la nulidad, ¿no? Si lo hacemos en etapas previas a juicio, serían incidentes de nulidad, y si lo hacemos ya en juicio, no podemos hacerlo como incidente, sino lo haríamos como invocar una prohibición probatoria. Es decir, perdonen que me extienda muchísimo, pero es importante las distintas clasificaciones. Cuando el proceso está incipiente en sus primeros estadios, pues a nosotros como defensores o como asesores jurídicos, nuestra obligación es verificar que podamos plantear este tipo de situaciones en los momentos procesales que nos permite el código. Entonces, en algunos casos, lo más conveniente es hacerlo o en investigación o en intermedia, eso ya es casuístico, pero si llegamos a juicio, es imposible que le demos el mismo tratamiento ya en juicio. En juicio tenemos que trabajar de otra manera y por eso esta clasificación atendería más a la metodología o al método procedimental con el cual vamos a plantear la nulidad. Ya en juicio, pues ya no podemos hacerlo como un incidente, sino que tenemos que hacerlo de manera argumentativa después de ciertos trabajos que tuvimos a bien desarrollar durante el juicio. Y creo que es muy interesante la primera, bueno, todo lo que usted ha desarrollado, pero centrándome en la primera parte, es muy importante lo que usted hacía referencia de que cuando estamos en presencia de una violación a derechos humanos, la nulidad puede ser considerada como automática, mientras que va a tener un tratamiento distinto cuando es un acto con violaciones a las disposiciones legales aplicables. Esta distinción es importante porque muchas veces confundimos las figuras de ilicitud con ilegalidad y creo que lo principal a entender es que la ilicitud es justamente cuando hay una vulneración a derechos humanos, mientras que la ilegalidad son las inobservancias, a las reglas del proceso. Y es interesante porque en este apartado que comienza a partir del artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, justamente nos hace referencia a que cuando hay actos con violación a derechos humanos va a ser declarado nulo. Sin embargo, muchas veces cuando estamos en audiencia, y lo digo por la experiencia personal, muchas veces los juzgadores incluso me requieren que yo analice el por qué el acto no ha sido convalidado, no ha sido saneado, y además, si yo estoy solicitando una reposición a determinado acto procedimental, ¿por qué en efecto afectó el derecho de alguna de las partes? En este caso, yo como abogada postulante a la parte que yo estoy representando,
violentando, y además cómo va a ser necesaria la reposición para que esta parte pueda ejercer en plenitud los derechos. Entonces, lo que yo le quisiera preguntar es justamente a través de esta división de los actos ilícitos y los actos ilegales, cuando estábamos hablando del ilícito, no tendríamos por qué estar analizando los demás requisitos, ¿verdad, doctora? Es correcto, es correcto. Fíjate que la respuesta la da el propio código, por eso yo siempre les comento que cuando planteamos incidentes de nulidad, sobre todo por violación a derechos fundamentales, es muy importante que en tu argumentación no solamente establezcas cuáles son las reglas, por ejemplo, sobre los derechos humanos transgredidos o violentados, como se le quiera llamar, sino que también le expreses al juez de manera muy puntual y específica cuál es la consecuencia que está prevista para ese tipo de nulidad que tú estás planteando, ¿no? O que estás solicitando. Porque de lo contrario, pues por ahí se busca a lo mejor salirse un poquito por la tangente, tratando de evitar que recaiga una nulidad ciertas circunstancias, pero ha sido tan clara la Constitución como el Código Nacional de Procedimientos Penales en señalar cuál es la consecuencia de una nulidad de tipo absoluta. No permite saneamiento y no permite convalidación. Cuando se busca su saneamiento es cuando el juzgador, porque en este caso sería una responsabilidad del juzgador estar buscando sanear algo que es insaneable, ¿no? Este, en todo caso, el juzgador busca rescatar un acto ilícito y por eso es muy importante en esa argumentación dejar muy claro reglas de derechos fundamentales violentados o transgredidos, reglas que contemplan el incidente de nulidad, reglas que justifican, por ejemplo, el desahogo probatorio para esos incidentes de nulidad y finalmente, consecuencias previstas en la ley frente a la nulidad, ¿no? Es decir, frente a la ilicitud, perdón. En este caso, la Constitución ha sido clarísima. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Y ya el Código Nacional pues le ha enriquecido un poquito más señalando y no podrá ser saneada ni convalidada y el juez podría declararla incluso aunque no se lo solicitara ninguna de las partes. Doctora, y justamente ahorita que estamos hablando también del tema de la violación a derechos fundamentales, yo tengo una pregunta. ¿La violación a derechos fundamentales que acarrea como consecuencia de la nulidad únicamente implica que los derechos que se hayan violentado o violado sean del imputado, del acusado o de cualquier persona? ¿A qué va esto? Por ejemplo, cuando estamos en presencia de un dictamen psicológico por parte de la Fiscalía, muchas veces lo que hacen es utilizar fotocopias para las baterías, los test que se aplican para sustentar sus conclusiones. Sin embargo, estos test y estas baterías muchas veces están registrados por determinado autor. Y cuando estamos observando que utilizan fotocopias, pues claramente hay una violación aquí a los derechos, pero del autor. Entonces, a lo que yo quiero llegar y lo que le quiero preguntar es, únicamente se nulifica la violación a los derechos del imputado, del acusado o de las partes o de cualquier persona en general? Bueno, el gran tema de los derechos humanos es la capacidad de ser oponibles, es decir, eh, es el titular del derecho vulnerado el que puede sentirse transgredido y entonces ir en reclamo de ese derecho vulnerado, solicitando la nulidad de un determinado acto. Ese principio de oponibilidad permite establecer un límite que a veces es un poco confuso porque uno puede advertir la violación a derechos fundamentales de terceros e intentar que el Estado proteja. Sin embargo, es el titular de los derechos el que regularmente se le ha reconocido pues esa cuestión. Voy a ponerte un ejemplo extremo. El que en ciertas comunidades indígenas a ciertas mujeres no se les permite comer en la mesa con el marido, sino que las obligan o ellas están culturalmente
condicionadas a comer en cuclillas detrás de él, ¿no? Vamos a suponer que esa fuera una práctica cultural y que nosotros desde nuestra visión occidental decimos, no, qué bárbaro, esto es indignante, es un tema de violencia de género, en fin, y entonces intentamos erradicar pues esas prácticas. El asunto es hasta qué punto alguien se autoadscribe indígena, reconociendo esa costumbre, y en qué momento esa persona dice a mí me afecta o no me afecta en mi dignidad. Esto lo traigo a colación precisamente por el principio de oponibilidad relacionado con los derechos fundamentales. También ocurre dentro de los procesos penales que a las víctimas se les vulneran ciertos derechos, por ejemplo, el que no esté presente su tutor en el caso de que fuera un menor y se le puso ahí a una tía lejana cuando tendría que haber sido tutor el padre o la madre, ¿no? Vamos a poner este ejemplo, y que yo me estoy dando cuenta que en un acto procesal donde tenía que haber estado asistida por esta persona no lo está. En este caso estamos hablando de la vulneración del derecho de mi contraparte, que en este caso podría ser la víctima. El tema es que si yo invoco violación al derecho de terceros, creo que no es la forma argumentativa correcta. Sin embargo, creo que la perspectiva mucho más amplia te la da la violación al debido proceso. Y ahí es donde tú puedes encuadrar prácticamente muchísimas cuestiones. En el derecho a probar, por ejemplo, que forma parte de las formalidades esenciales del debido proceso, dentro del derecho a probar tú tienes que el imputado deba de ser juzgado a partir de pruebas obtenidas lícitamente. Y en este caso, la prueba pericial practicada surge a partir de documentos que no cuentan a lo mejor con la autorización de quien legalmente podía proporcionarlos para que se llevaran a cabo. Esto en el entendido de que pudieras trabajar para justificar cómo ese documento es privado y que solamente pueden tener acceso o uso a él quienes el autor le hubiese concedido pues este permiso. Si logras hacer esa argumentación, entonces no invocarías la violación al derecho del autor del documento, sino del debido proceso, porque sin la autorización del documento se allegaron o obtuvieron pruebas que se deduce que tienen un origen ilícito al no contar con ese permiso, ¿no? Qué increíble respuesta. Sí, la verdad es que es un desarrollo metodológico distinto, es una visión diferente y yo lo que quiero entender es que sí hay en juego derechos fundamentales de todas las partes, pero esto es una postura personal, no sé si usted esté de acuerdo y esa es mi pregunta también. Sí, claro. Mira, en el tema de nulidades no hemos desarrollado, yo creo que una doctrina, precisamente porque a veces no hay respuestas. Yo trato en los libros de tocar ciertos temas y planteo posturas, planteo ideas, incluso subo teorías vigentes, polémicas, y generalmente, por ejemplo, en los libros de nulidades hay una parte donde yo siempre señalo, es el inicio de una discusión. Si me permiten, mira, en este libro que es el de nulidades, el primero que escribí sobre el tema, señalo que hay una falta de regulación sistemática en materia penal, lo que ha producido confusión de la procedencia de las nulidades, sobre qué tipo de nulidades, los alcances, los elementos probatorios. De ahí que abordar este tema y proponer métodos, que fue lo que yo hice con este libro, o proponer un método para plantear los incidentes, es proponer un método que pretende ser innovador, son los propósitos de esta obra. Cabe mencionar que sus tópicos están lejos de considerarse agotados en el libro, pero son el inicio de una rica discusión. Y suelto yo la obra en el afán de buscar pues que haya un debate académico que nos permita a lo mejor plantear mejores formas de regular el tema de nulidades, etcétera, ¿no? Evidentemente no tengo la razón absoluta porque nadie la tiene y suelo yo equivocarme muchísimo, pero tengo un poquito de valor para poner a consideración de los mejores penalistas o de todos los penalistas, pues estas posturas y estas ideas. En mi opinión, sería, digamos que el gran abanico
de análisis para el tema de nulidades siempre va a ser el debido proceso legal. Realmente es un punto de partida muy grande, porque si lo establecemos como una base a partir, empezaremos a encontrar cuáles pueden ser los efectos de esas nulidades, porque digo, al final sabemos que existen las excepciones y ojalá podamos hablar un poquito de prueba ilícita y esas excepciones, porque el tema nos da. Sin embargo, y aquí otra vez me voy a meter en un gran problema, porque no tengo el número de tesis, pero lo vamos a poner. Pero usted recordará, y yo creo que aquí los tres sabemos, la misma Corte, a través de la sala, nos estableció algunas tesis aisladas respecto de la obtención de las pruebas, ¿no? Y decía, no toda violación al derecho fundamental causa nulidad per se. Tendríamos que ver cuál es el impacto en el proceso para que podamos anular de manera absoluta al acto de investigación, al dato o medio de prueba. El ejemplo que se ponía es, se detiene a una persona, se tiene a esta persona sin acceso a un abogado defensor, sin embargo no se le hace declarar. Sencillamente está, me parece, como 12 o 48 horas en la retención propiamente sin el abogado, y se plantea la nulidad de todo lo que sucedió a partir de la retención, y la Corte nos viene y nos dice no, o sea, casi tú te puedes pasar de la raya y puedes vulnerar derechos fundamentales, pero si no impacta al proceso, no pasa nada. A eso me refiero. En su experiencia, ¿cuáles han sido los efectos de buscar esta nulidad en la prueba ilícita y qué criterios, con qué criterios se ha encontrado? No, un poco de todo, un poco de todo y un poco de sorpresa de repente cuando uno tiene evidencia, ¿no?, de la ilicitud provocada, y aún así pareciera que solo uno la ve. Es como si el que tiene que resolver respecto del tema de las nulidades estuviese viendo otro partido de fútbol, ¿no? Como en esas grandes polémicas que hay. Eh, en el tema de hasta qué punto se puede lograr que se declare ilícita una prueba y por lo tanto provoque la exclusión derivado de un pronunciamiento de nulidad, pues hay un principio que es clave y que hay que reconocer, porque tampoco podemos estar casados con la idea de que todo es nulidad y todo es nulidad. Este principio viene incluso literalmente reflejado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 101, cuando establecen las fracciones, que se tiene que expresar el perjuicio que ha producido el acto. En ese momento dice, la mera infracción de la norma no genera nulidad. Por lo tanto, se deberá exponer o argumentar cuál fue el perjuicio que produce el acto cuya nulidad se solicita, ¿no? Y aquí es donde tenemos varios ejemplos. Se practica un cateo, al ocupante del lugar no se le permite que nombre a los testigos, la autoridad, el Estado, a través del agente del Ministerio Público, se lo impone y así lo describe en el acta de cateo y dice, yo, gente del Ministerio Público, le digo al ocupante que yo le pondré a los testigos y en este acto nombro a Juan y Pedro. Y así se lleva a cabo el cateo sin habérsele avisado al ocupante del lugar, pues, de esta circunstancia. Ahora, derivado de ese cateo se obtuvieron pruebas que evidentemente van a servir para un juicio, un proceso en el que se va a condenar probablemente a una persona por un determinado hecho ilícito. ¿Cómo tenemos la certeza de la legalidad de la actuación? Si es derecho constitucional preferente que el ocupante del lugar nombre a sus testigos. Y derivado de ese cateo se obtuvieron 10 medios de prueba, computadoras, teléfonos celulares, armas de fuego, lista de personas, en fin.
nombres de los cuales derivaron nuevos actos de investigación, peritajes, etcétera. En este caso, si todas estas pruebas son ofrecidas en el escrito de acusación, el acto ilícito está produciendo un perjuicio porque voy a ser juzgado a partir de pruebas ilícitamente obtenidas, violando debido proceso, ¿verdad? Y violando derecho preferente a designación de testigos, que son los dos derechos humanos que advierto en este pequeño ejemplo, ¿no? En este caso puntual, claramente hay un perjuicio producido porque fue ofertada toda esa información obtenida del cateo, más los actos de investigación que a consecuencia del cateo se practican. Pero puede haber otras actuaciones donde no se obtiene prueba o nunca se inicia el proceso o queda en mera etapa de investigación inicial y nunca se judicializa. Entonces, podríamos hablar de que se han afectado ciertos derechos, pero en el ámbito procesal no pueden entrar a un debate de nulidad si no hay judicialización en este proceso. Por ejemplo, yo le había compartido a un colega que, pues en un asunto, donde obtuvieron drogas en un cajón buscando a una persona en el domicilio, pues se excede la autoridad porque no tienen por qué andar buscando personas adentro de un cajón de ropa. Y en ese cajón pues encontraron la droga. Evidentemente la obtención es ilícita, violación al debido proceso, violación al derecho a la intimidad, porque aunque haya habido orden de cateo para entrar a esa casa a detener a esta persona, pues hay un derecho a la intimidad que se preserva. En este caso, pues obvio, ya hubo una afectación, pero se detiene a la persona ocupante del lugar, se lleva a audiencia inicial y no hay, digamos, el juez declara nulo lo obtenido y califica de ilegal la detención. Ahí tengo un ejemplo de perjuicio. Hay casos donde ni siquiera hemos llegado hasta allá y muchas personas están solicitando nulidades. No es la mera infracción de la norma, tiene que haber un perjuicio claro producido dentro de un proceso penal. Muchísimas gracias, doctora. Yo tengo una pregunta, es que esto ya parece clase. La verdad es que todas mis dudas que tengo en la práctica profesional quiero hacerlas valer aprovechándola. Y fíjese que también en la experiencia, muchas veces como abogados postulantes hemos podido observar que los jueces de control en la audiencia inicial, al momento de estar resolviendo la situación jurídica, sobre todo cuando dictan autos de vinculación a proceso, realizan una modificación a los hechos. El agente del Ministerio Público dijo, pasó ABC, y de repente el juez de control señala que a través de los datos de prueba que vertió la representación social se advierte que no pasó A, B y C, sino que pasó A, B y D. Y entonces la modificación a los hechos, materia de la formulación de imputación, ¿es un acto ilícito o ilegal? Viene esta pregunta porque el artículo 316, como disposición del código aplicable al caso concreto, nos señala que los hechos motivo de la formulación de imputación van a ser por los cuales un juez de control llegue a vincular a proceso. Esa es mi primera pregunta. Ya que me la conteste, procedo porque es un poco extensa en ese sentido. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Es muy interesante porque aquí estamos hablando de otro principio, que es el principio de congruencia. Tenemos una imputación donde se fijan de manera específica los hechos en materia de la litis. Y a partir de, por lo menos por parte de la Fiscalía, porque la defensa generalmente permanece silenciosa y omisa, ya sea hasta la audiencia intermedia o si quiere hasta el alegato de apertura en juicio. Pero el Ministerio Público fija los hechos que han sido materia de proceso, ¿no? Establece circunstancias de tiempo, modo y lugar, y luego la etapa de investigación complementaria le ayuda muchísimo a contextualizar los hechos que ya fijó, pero solamente a contextualizar, no puede modificarlos. Claramente el 316, el 335, el 406, el 403 y 407 son artículos que van definiendo esta actuación y dicen los hechos materia de vinculación tienen que ser los de imputación y los materia de acusación, dice el 335, tienen que ser los de vinculación y así se van conectando para que no se haga ninguna modificación.
Si al llegar a la acusación nos percatamos de que nos han cambiado los hechos en materia de imputación, que es donde regularmente ocurre. Lo digo porque en la audiencia de imputación, ahí mismo te están solicitando la vinculación y generalmente utilizan la reproducción de los mismos hechos que ya se imputaron, que se tengan por reproducidos para la vinculación a proceso. Pero en el brinco entre vinculación y acusación es donde ocurren la mayor cantidad de modificaciones. Ya el imputado no gritó lo que gritó, sino que gritó más cosas de las que había dicho originalmente. Ya no ocurrió el hecho durante 2 horas, sino que ahora son 5 horas. Ya no fue un arma, sino fueron 3. Entonces ahí empezamos a tener problemas. Lo lógico sería, al haberlo advertido, hacer un planteamiento de un incidente dentro de esta audiencia intermedia, en donde preguntan, ¿estos hechos que se están acusando son los mismos de la imputación? Fiscalía, sí, ¿cómo no? Son los mismos. Defensa, no, señoría, voy a plantear un incidente a efecto de que se haga una corrección o saneamiento y se dejen los mismos términos por los que se imputó. Y entonces, para ello necesitamos contar, si contamos con la información literalmente transcrita de lo que se dijo en el auto de vinculación a proceso, no como lo dijo el MP, sino como el juez lo fijó, porque el que fija los hechos en esa audiencia es el juez al vincular. Entonces, hay que hacer el planteamiento de la corrección en ese momento. Y de lo contrario, pues tenemos que hacerlo de manera oral para dejar fijada la inconformidad de la defensa por violaciones al principio de congruencia. Después lo puedes ocupar o capitalizar en amparo. En ese sentido, si estamos hablando de que es posible que se sanee los hechos por los cuales se acusa por parte de la representación social, entonces estaríamos hablando que fue una violación, pero a las disposiciones, es decir, es un acto ilegal y no ilícito, ¿no? Lo que pasa es que me han preguntado mucho si se puede declarar la nulidad de todo el escrito de acusación o de la acusación, cuando en realidad el problema no es todo el escrito, porque dentro del escrito de acusación el Ministerio Público ha ejecutado varios actos. El acto de señalar los hechos por los cuales acusa, el acto de ofrecimiento de sus medios de prueba, ¿no? Para el debate, para la individualización. Entonces, hay varias actuaciones que va ejecutando el Ministerio Público en 13 fracciones del 335, dándole cumplimiento en un solo escrito. Por lo tanto, pedir la nulidad de la acusación es extenderse más allá del punto medular por el cual tú estás planteando un incidente. Aquí el problema es principio de congruencia. Evidentemente, el principio de congruencia se entiende como un derecho fundamental del imputado. Pero en este caso, la oportunidad procesal es su saneamiento en los términos en los que ya se había expresado. De lo contrario, entonces te tienes que ir a tu medio de impugnación para hacer valer la violación desde entonces. ¿Por qué? Porque en el auto de apertura te lo van a establecer como quede aquí en este debate. Así es, un ejercicio de copiar y pegar de la formulación a la vinculación, de la vinculación a la acusación y de la acusación al auto de apertura. Sin embargo, algo que me sucedió también en la práctica es que un juez de control modifica justamente los hechos en materia de la formulación de imputación. Sin embargo, yo iba como asesora jurídica y la víctima tuvo muchas asesorías jurídicas distintas y nunca se percataron de esta modificación sustancial y muy importante. ¿Por qué? Porque los medios de prueba que se aportaron y se ofrecieron en el escrito de acusación por parte de la representación social y de igual forma por el asesor jurídico en la coadyuvancia, que es la víctima, pero pues quien hace el escrito pues es el asesor jurídico, iba encaminado para acreditar los hechos en materia de la formulación de imputación, pero no se habían percatado que el juez de control había modificado estos hechos en la vinculación. Y justamente ya nos toca en la intermedia alegarlo, pero aquí sería la duda porque la defensa lo que hizo valer es que yo en mi plazo de investigación complementaria
recabé o realicé actos de investigación tendientes a desvirtuar los hechos materia de la vinculación a proceso, no los hechos materia a la formulación de imputación. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una colisión de dos derechos, tanto del imputado, en este caso, como también de la víctima, ¿cuál sería la posible solución? Porque justamente como ellos alegaban, era, no me los puedes venir a cambiar porque en mi plazo de investigación complementaria yo realicé mi investigación pensando en los hechos materia de la vinculación y no en los hechos materia de la formulación. Y nosotros como representantes de la víctima era, sí, nosotros pensamos, por así decirlo, nuestros actos de investigación tendientes a acreditar, pero la formulación de imputación que era con los datos correctos. Ujú. Bueno, mira, realmente, casuísticamente tendríamos que entrar al análisis de esta temática, que es más próxima a un debate sobre hablar sobre principio de congruencia y consecuencias de su vulneración, más que un tema de nulidad. Ah, no hay una respuesta correcta si te digo, en un caso determinado el juez tiene que ponderar en favor de la víctima y en otro caso determinado lo hará respecto al imputado, porque necesitaríamos hacer un análisis, digamos, de cuál es en sí la variación que hubo sobre este tipo de expresiones. Hay una conferencia que he dado sobre principio de congruencia en varios lugares, en los que yo siempre señalo que de cualquier manera permitir, por ejemplo, que se reponga la acusación o que se reponga un acto donde se vulneró este famoso principio de congruencia, o reponer, por ejemplo, estuvo mal dicho en la acusación, váyanse al amparo y en el amparo que les repongan toda la etapa intermedia, por ejemplo, sería dar una segunda oportunidad a la representación social de hacer algo que tenía solamente una oportunidad procesal. A nosotros cuando estamos en postura de defensa, pues nunca se nos dan dobles oportunidades o dos chances distintos, solamente cuando logramos probar que hubo violaciones al derecho de defensa, como ocurre cuando nombran nuevos defensores fuera de los que ya habían estado nombrados, y entonces nosotros estamos buscando oportunidad para ofrecer medios de prueba de una nueva estrategia o teoría del caso, ¿no? Es el único lugar donde yo advierto una posición en donde se le da oportunidad a las partes sobre todo de defensa, de volver a hacer un acto que ya se había agotado en otra etapa procesal. Sí, yo creo que este tema de las nulidades de la prueba ilícita es lo que comenta. Hace años ya leía al maestro Miranda Strampes, evidentemente usted lo conoce, lo ha citado, y dice, la prueba ilícita es un límite al poder punitivo del Estado. Como usted bien lo menciona, el defensor, la defensora no tiene dos oportunidades. Y a veces pareciera que en este tema, que no está tan explorado de las nulidades, la representación social pudiera parecer que sí, lo digo con todo respeto. Porque al final se procura otros intereses del Estado mismo, porque tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial son parte del mismo ente y implícitamente buscan un mismo fin, aunque sean independientes. Y tiene repercusión en este tema de la prueba ilícita, porque este desarrollo que se ha hecho respecto de los efectos, aun cuando se han vulnerado derechos fundamentales, pareciera que, bueno, ni modo, pasa. Se puede sanear y no pasa absolutamente nada, cuando la acción penal, al ser de interés público, al tener de manera general, constitucional y convencional la carga, la representación social, me parece, y lo hemos dicho, debe ser un ejercicio técnico, debe ser un ejercicio riguroso, debe ser casi perfecta la forma en que esa acción penal se ejerce, porque no pudiera haber otras oportunidades. Si se está defendiendo el ciudadano de todo el peso del Estado, ¿por qué tendrías que darle más oportunidades si desde luego la defensa misma se encuentra vulnerable? No tiene los medios para llevar a cabo actos de investigación, para incluso conseguir las cámaras de un lugar
Y de ahí se viene esta teoría o se funda que de alguna manera a la defensa se le permite esa prueba ilícita porque no se puede allegar de toda esa prueba pues en la realidad de nuestro contexto social y cultural. Es muy difícil para el defensor. A lo que voy con todo esto es que existe un plano de desigualdad, cuando menos este principio, o mejor dicho, pues ya derecho de presunción de inocencia, en esta vertiente de la regla de prueba, que debe ser lícita, pues se debería explorar más en cuanto a los criterios de cómo se va a resolver. No sería concebible en un Estado de Derecho que si la representación social tuvo una que otra o alguno que otro defecto, pues se le pueda pasar por alto, ¿no? Porque al final está la libertad de una persona en juego. Es correcto, es correcto. Fíjate que este, yo siempre trato de mostrar el proceso penal para todos mis alumnos, mis socios, mis colegas, cuando me hacen estas preguntas. Siempre explico que la única manera de entender al proceso penal es entenderlo a partir de que hay un poder concedido al Estado para sancionar. Y por lo tanto, ese poder tiene que estar sujeto a ciertos límites. Las reglas del proceso no son otra cosa más que límites al ejercicio del poder para evitar los abusos que ya en otras épocas dominaron, digamos, la escena del proceso penal en cualquiera de sus modalidades, ¿no? Al observar el proceso penal de esta manera, yo puedo entender entonces que las reglas sobre las nulidades son en realidad prohibiciones y mandatos de obligación para que el Ministerio Público, por ejemplo, no realice, no recabe prueba ilícita, para que los policías no obtengan, no produzcan, no reproduzcan pruebas ilícitas, y para que los jueces, al observar este tipo de actuaciones, se den a la tarea de declarar la nulidad para desincentivar las indebidas prácticas. El ejercicio excesivo del poder siempre va a traer arbitrariedad como respuesta. Si los jueces hoy en día no tienen esta visión de que el proceso penal es un instrumento que permite limitar su poder, y hacen todo lo contrario, es decir, ellos sienten que el proceso penal es solamente un breve mecanismo donde ellos pueden exacerbar su poderío. Evidentemente, cuando tú vas en súplica de una nulidad, el juez te va a decir, como en alguna ocasión me dijo a mí, pues está todo muy bien, abogada, sí es cierto, se violaron la inviolabilidad del domicilio, sí es cierto que no grabaron el cateo, sí es cierto esto, pero pues así como que para mí que no le alcanza para una nulidad. Y entonces me dejó en las mismas solamente porque a él se le ocurrió que no me alcanzaba, pero no, tampoco hizo un razonamiento para decir por qué no, porque en todo caso él pudo haber dicho, a lo mejor si fragmentamos la actuación, la ilicitud se da por esta circunstancia, pero no por esta otra, y va a haber un rescate probatorio de este lado. Pero claro, sin justificación dijo nada más, pues sí hay una nulidad, hay una violación, qué barbaridad, ¿no? Pero no le alcanza. Y así sentí como cuando vas a la tienda, cuando ibas a la tienda que eras chiquito y que te regalaban 5 pesos y tú no sabías el valor del dinero, entonces ibas y decías, oiga, ¿para qué me alcanza? ¿No? Y ya te daban 2 chicles y unas gomitas. Algo así. Sí, sobre todo que hace un momento usted hacía referencia de que decía, pues si no me alcanza por esto, me puede alcanzar por el otro. Y es un ejercicio que en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juzgador incluso tiene que hacer de oficio. O sea, si la parte técnica me está diciendo que solicita la nulidad por A, pero yo estoy advirtiendo que también está la parte B, como juez de control,
el Código Nacional le impone la obligación de declarar la nulidad de oficio. Y esto también tiene que ver con la prueba ilícita, que tiene sus excepciones. Es decir, si bien es cierto que el imputado o el acusado, dependiendo de la parte, el tiempo procesal en el que nos encontremos, tiene el derecho de no ser juzgado con datos de prueba, con prueba ilícita, lo cierto es que, justamente como hablábamos hace un momento, no toda prueba ilícita va a ser excluida, tiene límites. Entonces nos gustaría preguntarle cuáles son los límites a la exclusión de esta prueba de carácter ilícito. Eh, bueno, la Constitución no lo señaló así, pero tenemos varios criterios sobre precisamente los límites a la exclusión. Se han fijado tres importantes criterios: el descubrimiento inevitable, el vínculo atenuado y la fuente independiente. Pero yo quisiera irme un poquito más a lo más, digamos, lo más general. En principio, durante muchísimo tiempo, los jueces, frente al tema de nulidad o al tema de prueba ilícita, tenían cierta resistencia. No sé, no puedo definir en este momento cuánto ha cambiado esa situación, porque no he tenido la oportunidad de volver a hacer como una percepción de ese tema. Sin embargo, yo recuerdo en los cursos dados a los jueces de control, porque el Poder Judicial de distintos estados me ha permitido formar parte del claustro de docentes que capacitaron a jueces. Había una resistencia absoluta por declarar nulidades por pruebas ilícitas. Le preocupaba mucho que eso tuviera tanto impacto en el proceso que afectaran a las víctimas, diciendo por qué tiene que pagar la víctima por errores del policía, por ejemplo, al momento de obtener información de forma ilícita, ¿no? Y esto se traducía también en las primeras audiencias de los procesos. Los abogados señalaban durante las detenciones cómo la detención se había realizado sin flagrancia, y de ahí se había obtenido una determinada prueba que sirvió precisamente para llevarlo a esa audiencia inicial. Entonces, prácticamente era la muerte procesal el que hubiese una detención sin flagrancia, porque si lo acusaban, por ejemplo, de posesión de armas, de delito contra la salud, pues toda esa prueba iba a quedar fuera del proceso. Y recuerdo muchos jueces que llegaron a decir: yo no me pronuncio sobre la nulidad, me pronuncio sobre la calificación de legalidad de la detención. Y hasta ahí me pronuncio y declaro que la persona fue detenida de forma ilegal, por lo tanto, no se califica de legal y ordeno su inmediata libertad. Y hasta ahí. Y muchos abogados salían brincando, salían a publicarlo en las redes sociales, que en aquel momento una libertad más era lo más notable en redes como Facebook. Hoy en día hay otras plataformas donde se sigue presumiendo de lo mismo, pero no se hacía otra cosa con relación a la prueba. Entonces, la persona quedaba libre, pero el proceso seguía. Y luego vinieron algunos criterios, como por ejemplo el 2016-729, en el que se señalaba que, derivado de una detención ilegal, las pruebas ilícitas derivadas de esa detención no podían servir de base ni siquiera para el libramiento de una nueva orden de aprehensión, ni para el dictado del auto de vinculación a proceso. Y eso se dictó porque, precisamente, como no había pronunciamiento de nulidad, el Ministerio Público se iba, armaba su paquete, hacía su petición de su orden de aprehensión y volvía a meter las mismas pruebas que habían sido producto de una detención ilegal, y entonces le libraban la orden. Fue hasta este tipo de criterios, donde se señalaba que ya no se podía usar esa prueba, que los jueces quedaron limitados para hacerlo. Es decir, a pesar de que el Código Nacional les ha dicho a los jueces que ellos, al advertir un acto violatorio de derechos fundamentales o un medio de prueba obtenido ilícitamente, deben declarar la nulidad del mismo, no lo hacían. Esperaban a que fuera la parte procesal la que metiera el debate ahí en la audiencia. Ahora, una vez aparecido ya un poquito el cambio, cambio de paradigma, donde ya se empieza a dar relevancia al
al artículo 20 constitucional A, fracción novena, donde se habla de cualquier prueba obtenida por violación a derechos fundamentales será nula, entonces en ese momento ya empezaron a reforzar la idea de declarar nulidades. Pero Estados Unidos, que es el pionero sobre la doctrina de la prueba ilícita, ha dado pasos hacia atrás en el tema porque antes era categórico. Cualquier prueba obtenida con violación será nulo. Después, cuando se le empezaron a caer todas sus investigaciones, dijeron, no, espérenme tantito. Vamos a sancionar al policía que hizo una mala práctica, pero si la prueba ya la tenemos disponible, pues vamos a tratar de rescatarla. Y empezaron a generar excepciones. Hoy en día Estados Unidos tiene alrededor de 17 o 19 excepciones a la prueba ilícita. Hay una que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que es la buena fe del policía, ¿no? Dicen, bueno, el policía obtuvo la prueba ilícitamente, pero lo hizo con buenas intenciones, quería esclarecer una investigación. Y entonces rescatan la prueba. Ahora imagínate que la apliquen en México, ¿no? Que digan, bueno, el policía le sacó la confesión al imputado, pero pues lo hizo de buena fe porque él pensó que con eso iba a resolverlo todo. Sería bastante peligroso. Lo que sí hemos alcanzado nosotros es 3 tipos de exclusión. Descubrimiento inevitable, cuando por otro medio que no sea la ilicitud, de todas maneras hubiésemos llegado a la prueba, pues esa prueba de todas maneras subsiste dentro del proceso. Cuando se ha derivado de una fuente independiente a la ilicitud, por ejemplo, se califica de ilegal una detención y entonces pues ordena la inmediata libertad. Ahora, se obtiene un objeto que se encontraba tirado en el piso cerca de donde detuvieron al imputado. Y entonces el defensor dice, quiero la nulidad de la detención, ¿no? Que se califique de ilegal y ordenen su inmediata libertad, y la nulidad de ese objeto que se lo están atribuyendo a mi representado, porque estaba en el suelo cerca de su piecito, ¿no? Radio de disponibilidad o como se le llame. Bueno, un juez podría decir, bueno, esto es una fuente independiente porque esta no es derivada de la detención. La detención se concretó en el momento que le hacen un cacheo, le ponen las esposas o seguros de mano, como se le llama técnicamente. No tiene nada que ver con el hallazgo de haber encontrado en el piso, pues estos envoltorios con hierba verde, con las características de, ¿no? Esa sería una fuente independiente y vínculo atenuado tiene que ver con el alejamiento o proximidad del medio de prueba con la ilicitud, porque a veces ocurre que se van derivando pruebas. Como decía hace rato, se practica un cateo ilícito y luego se obtiene un objeto y a ese objeto se le hace un dictamen y supongamos que a ese dictamen pues se le hace otro sobre mecánica de hechos. Bueno, pues el último ya no se conecta con ninguna de las prohibiciones sobre la prueba ilícita, ¿no? Realmente lo que dice deja a la reflexión porque al final estos colegiados me parece y la corte son quienes introducen vía tesis estas excepciones que devienen de un sistema anglosajón que es una naturaleza distinta a nuestro sistema jurídico incluso, ¿no? Entonces, realmente este límite sí, yo creo que se ve exacerbado en el sentido de que prontamente encontraremos más y más y más excepciones, pero copiándonos o mal copiándonos como siempre de otros sistemas que probablemente no empatan con nuestra realidad, tanto cultural como histórica, como jurídica, y da como pie a este tipo de cuestiones. Digo, al final es clara esta parte de la obtención de los datos o de los indicios, porque la nulidad de la prueba, como ya lo hemos tocado y usted lo ha expuesto, el mal actuar del policía, del perito, de la investigación, trae como resultados grandes consecuencias negativas a la investigación, pero también deviene de la poca capacitación, porque si nosotros como abogados, abogadas, estamos explorando este tema de las nulidades,
Imagínense cuánto más un policía es adverso este escenario al momento de actuar. Más que lo hacen en el momento, ni siquiera tienen un momento de reflexión para decir, híjole, y si obtengo esto, ¿será nulo ya en el proceso o se me va a caer la investigación? Digo, no empata, y esta es mi postura personal. Estas excepciones a mí me parecen de cierta manera un atropello, porque es contrario incluso a este principio de prueba lícita o de regla de prueba, porque entonces ese principio o derecho humano de presunción de inocencia en esa vertiente, pues entonces no es absoluto. Ese derecho no es absoluto, se puede restringir y se puede vulnerar, y mientras más excepciones encontremos, pues mejor va a estar la investigación para la autoridad. Esa es mi opinión. Yo creo que ahí hubo un exceso. Yo sostengo también esta misma posición. Creo que en el tema de las exclusiones probatorias por prueba ilícita, estas tres que comentamos, hubo un exceso interpretativo. Sabemos que la Suprema Corte de Justicia, pues es el último intérprete de nuestra Constitución, cuando la Constitución requiere de ciertas interpretaciones. El punto clave es cuando la propia Constitución dice cualquier prueba obtenida por derechos fundamentales será nula. Creo que es bastante claro que cuando dice cualquiera, es cualquiera. No es salvo excepciones que serán previstas en otra disposición, o salvo en casos que ya analizaremos, o salvo en ciertas circunstancias, que entonces ahí sí tendríamos que esperar que la Corte nos definiera o nos describiera pues cuáles son esos casos. Sin embargo, aquí el legislador lo dejó clarísimo: cualquier prueba obtenida con violación a derecho fundamental será nula. Y creo que estas excepciones de decir sí, pero la Constitución quiere decir que va a haber excepciones, esto ya es un agregado del Poder Judicial, y considero que es parte de este activismo que de repente se le critica tanto, de que ha ido más allá de lo que el propio legislador ha establecido. Nosotros desde que nos formamos como abogados, yo sé que aquí hay mucho penalista, pero yo adicionalmente me considero una apasionada de la teoría general del proceso. Y yo recuerdo perfectamente mis primeras clases de teoría general del proceso, en donde decían, cuando la regla es clara, se cumple. Cuando la regla no es clara, se interpreta. Es decir, la interpretación viene a jugar un papel supletorio ante la falta de claridad de una norma. Y luego dice, y cuando la regla es omisa o es oscura o no contempla un supuesto de hecho, o hay una laguna, como conocemos coloquialmente, entonces se integra. Y esa integración implicaba no solamente interpretar, sino traer de diversos dispositivos, de reglas procesales, constitucionales y principios, una respuesta para esa omisión. En este caso, si la regla es clara, se cumple, punto. La regla es clarísima. Cualquier prueba obtenida con violación a derechos fundamentales será nula. Sin embargo, aun cuando las reglas han sido claras en muchos casos, los jueces, digamos, asilados en la idea de que ellos hacen una interpretación sistemática, etcétera, se ponen a inaplicar ciertas normas, aplicar otras, pero en otro sentido, que no lo dijo el legislador, y este sería un típico ejemplo de esto que acabo de mencionar. Sí, y ese tipo de interpretaciones, como bien lo decimos, va incluso en contra de la voluntad del legislador que ya lo estableció, cualquier prueba. Sin embargo, todas y todos somos conscientes que nuestro sistema de justicia presenta serios problemas todavía, desde la Procuración de Justicia, que está a cargo de la representación social, que tiene también la conducción y el mando, por ejemplo, de las y los policías, ¿no? En ese sentido, también sabemos que hay mucho déficit, incluso de preparación, y entonces el Poder Judicial lo que intenta es
saltarse un poco a la regla ya estricta, ya clara, incluso con un fundamento teleológico diverso a lo que está interpretando, con la finalidad pues de subsanar las instancias como el tema de la Procuración de Justicia, cuando hay que entender que son independientes y no habría por qué echarle la mano, por así decirlo, a la representación social, a los agentes estatales de investigación que están obteniendo pruebas a través de la violación de derechos humanos. Si bien es cierto que puede traer muchos problemas en el sistema de procuración de justicia, porque todas también y todos sabemos ya la poca credibilidad que tiene en cuanto a la sociedad. Hay muchas personas que no denuncian por lo mismo, y si nos presentamos o si se presentan muchos procesos en donde justamente se está excluyendo, como la regla del Código Nacional de Procedimientos Penales me lo establece, pues incluso vienen ahí pues más temas sociales. Sin embargo, la regla es clara y tendría que obedecerse, no tendría por qué subsanarse justamente al tema de la procuración de justicia, porque el juez, quien imparte justicia, tiene que ser imparcial, y justamente su límite es el Código Nacional de Procedimientos Penales. A mí me gusta mucho lo que dice un juez de control, Gerardo Malagón, que dice: no es que yo sea un juez garantista, simplemente yo sé que yo tengo un Código Nacional de Procedimientos Penales y lo tengo que acatar, no tengo que ir más allá, simplemente es observarlo, y es algo que muchas veces hace falta, doctora. Pues realmente, doctora, ha sido un tema muy, muy bonito. Es un programa que hemos grabado al día de hoy muy bonito. Nos llevamos demasiada enseñanza. Todas las personas que nos ven, que la siguen a usted, que de hecho pidieron su presencia aquí, pues van a estar muy agradecidas. Pero no más que nosotros, estamos muy agradecidos por este tiempo, por este espacio, porque haya aceptado nuestra invitación y que nos hubiéramos podido organizar en la agenda lo más rápido posible. Para nosotros es un verdadero gusto. No sé si tenga usted algún mensaje, algún saludo final que quiera dar. Con todo gusto estamos. Gracias. Bueno, evidentemente a nosotros nos hace vigentes pues este tipo de invitaciones, y las personas que nos piden y que todavía tienen el entusiasmo de escucharnos, a pesar de que ya llevamos años haciéndonos presentes en muchos foros, lo cual yo agradezco infinitamente. Comentarles que siempre que hablo con la gente con la que yo colaboro, que son abogados muy brillantes, cuando hacemos análisis de los asuntos nuevos que van llegando a la oficina, siempre les digo, hay un esquema de trabajo en donde nosotros hacemos, por ejemplo, investigación sociocultural del asunto, ¿no? Es decir, ir a los lugares de los hechos, del hallazgo, hablar con las personas involucradas. Hacemos investigación de tipo científica, ver cuántos peritajes, de qué naturaleza, qué conclusiones y cómo le vamos a oponer otros peritajes a eso. Hacemos investigación jurídica, que es ahí donde entra la parte más técnica de nosotros, que es cuando revisamos dos aspectos, dos líneas de acción, que es analicemos la posibilidad de planteamiento de incidentes de nulidad, incidentes de sobreseimiento, incidentes de modificación, cambio, cese, revocación de medida cautelar. Y obviamente la segunda línea, que es preparemos una estrategia de defensa, porque a lo mejor este asunto nos da para una defensa que llega hasta el abreviado o que llega hasta juicio. Entonces, invitarlos a los colegas, yo sé que cada uno tiene su método de trabajo, pero no perder de vista estos enfoques, porque a veces nos enfocamos tanto en la teoría del caso, las técnicas de litigación, cómo voy a llegar a juicio, y resulta que tiempo después nos percatamos que pudimos haber logrado algo si hubiésemos planteado un incidente de nulidad con suma anticipación. Así que muchas gracias por escucharme. Gracias a usted. Y detrás de bambalinas, José Antonio y yo hablábamos
que la capacitación constante para todos los operadores del sistema tiene que ser una regla y una obligación. Sin embargo, muchas veces por cuestiones de tiempo y por cuestiones también de dinero se vuelve un poco difícil. Sin embargo, es lo que tratamos nosotros como proyecto subsanar, porque estamos hablando de un espacio gratuito en donde cualquier persona que tenga interés puede acceder a esta plática que realmente va a tener incluso efectos en un proceso. O sea, no es teoría. Se pueden solventar, se pueden solucionar los procesos sabiendo y aplicando lo que usted nos acaba de decir, ¿no? Y en cuanto también a el tiempo que muchas veces no se tiene, pues por eso se está haciendo este proyecto, porque pues pueden poner el podcast, pueden irlo escuchando por partes mientras van caminando, mientras van conduciendo, y pues le agradecemos muchísimo sumarse a este proyecto que realmente es con ese enfoque de incentivar, de ayudar y de aumentar incluso la calidad y rigurosidad del sistema acusatorio, y pues no queda más que agradecerle porque sabemos que su tiempo es valioso y pues su conocimiento realmente se queda con nosotros. Muchas gracias. Y también, por favor, aprovechando el comercial, si quiere hablar de sus libros, si los tiene ahí. Gracias, qué amables. Yo tengo sobre este tema, tengo 2 libros publicados. Uno que es el que mostré hace un ratito, que es Nulidades en el procedimiento penal, en donde ahí les ofrezco una metodología de cómo plantear los incidentes, pues ya de manera más específica, con ejemplos o casos prácticos. Si están interesados, ahí en mis redes sociales aparezco como Marisela Cifuentes, me buscan, me mandan un mensajito y con mucho gusto les doy pues toda la línea de cómo adquirirlos. Y hay un segundo libro que en este momento no lo tengo aquí cerca, pero es precisamente sobre nulidades, un estudio desde el debido proceso legal, porque les decía hace rato, siempre se acompaña la nulidad con ese derecho fundamental y otro seguramente vulnerado. Así que me contacten y con mucho gusto les brindo mayor información para los que estén interesados en adquirirlo. Y agradecidísima del espacio. Estoy muy, muy complacida con esta charla y comprometida con ustedes para cuando gusten invitarme. Prometo que así será, que le tomaremos la palabra. Pues no queda más que reiterarle otra vez el agradecimiento y pues yo soy Paula Cruz. Mi nombre es José Antonio Albuerne. Y esto fue De Penalista a Penalista. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.